En esta oportunidad se va a hacer el estudio del régimen complementario al impuesto al valor agregado, que forma parte del sistema tributario que tenemos en Bolivia. Para ello vamos a dar una introducción. Según el artículo 19 de la Ley 843, que es el texto ordenado vigente, se crea el RCIVA con el objeto de complementar el régimen del impuesto al valor agregado, IVA, es decir, para lograr un mejor control del IVA y de esa manera mejorar las recaudaciones. Queda claro que de inicio que el propósito de este impuesto no ha sido el de lograr recaudaciones importantes, y de hecho no las consigue. Más bien, apoya, ayuda y complementa a las recaudaciones de uno de los impuestos más importantes, que es el IVA. De esta manera vamos a pasar a la base legal que tiene este impuesto. En esta base legal tenemos el título 2 de la Ley 843, que comprende al RCIVA. El Decreto Supremo 21531, que es el reglamento que tiene el RCIVA. El Decreto Supremo 3890, que fue promulgada en la gestión 2019 en el mes de mayo, que modifica el salario mínimo nacional, que en la gestión 2018 fue 2060, ahora en la gestión 2019 es de bolivianos 2122, lo cual tiene mucha implicancia en este impuesto. También tenemos la RND 103015, que crea el formulario 110 versión 3, el módulo formulario 110 electrónico en el facilito, el agente de retención y el aplicativo QR Quincho. La RND 101814, que modifica algunos de los artículos de la anterior RND mencionada. Y por último tenemos la RND 101910, que tiene mucha implicancia en este impuesto, ya que primero modificó el módulo agente de retención, ahora la versión 1. También incluyó y creó la planilla tributaria versión 2. Y por último se creó el formulario 608 versión 3. Todo esto tiene una relación directa con el RCIVA. Ahora, pasemos al objeto del RCIVA. Según el artículo 19 de la Ley 843, nos dice que va a gravar los ingresos provenientes de la inversión de capital y los ingresos por trabajo, o de la aplicación conjunta de ambos factores. ¿A quiénes grava este impuesto? A las personas naturales y a las sucesiones indivisas. Según el artículo 22 de la Ley 843, nos menciona los sujetos pasivos del RCIVA, los cuales comprende a las personas naturales y sucesiones indivisas, como ser en el caso de contribuyentes directos. ¿Quiénes son contribuyentes directos? Aquellos que se dedican al alquiler, tienen colocaciones de capital, como ser cajas de ahorro, también puede ser un depósito a plazo fijo, consultores del sector público, como ser consultores en línea, los honorarios de directores y síndicos. También están los dependientes, que pueden ser tantos empleados del sector público como del privado, ¿no? Y los agentes de retención, que es el empleador tanto del sector público como del sector privado. Según el artículo 20 de la Ley 843, el principio de fuente nos dice que están sujetos al impuesto la totalidad de los ingresos de fuente boliviana, cualquiera fuera el domicilio o residencia de los sujetos de este impuesto. Según el artículo 21, son ingresos de fuente boliviana aquellos que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en Bolivia, de la realización en el territorio nacional, de cualquier actividad susceptible de producir ingresos, de hechos ocurridos dentro del límite territorial. Nota: no se toma en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones ni el lugar de la celebración de los contratos. El ejemplo sobre el principio de fuente que puedo dar es
a aquellos embajadores que están en un país distinto al nuestro, como puede ser el de Brasil, ¿no? Ellos reciben un ingreso que proviene de Bolivia, que se le va pagando mes a mes. Entonces, esas personas son sujetos del RCIVA según el principio de fuente. Ahora, según el artículo 30 de la ley 843, nos menciona la alícuota de este impuesto. El impuesto correspondiente se determinará aplicando la alícuota del 13% sobre los ingresos determinados. Ahora, vamos a hablar de los sujetos pasivos como contribuyentes en relación de dependencia. Nos vamos a enfocar a eso. ¿Qué decimos? Según el inciso D del artículo 19 de la ley 843, nos dice cuáles son los ingresos comprendidos dentro del RCIVA, como ser sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extra, categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensación de dinero o en especie, asignación por alquiler, viviendas y otros, viáticos y gastos de representación. Como se dice, en general, toda retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. Esos son todos los ingresos comprendidos dentro del RCIVA. Pero también existen ingresos que no va a ser parte del RCIVA, los cuales son ingresos no comprendidos, como ser el aguinaldo de Navidad, que está detallado en el inciso B del artículo 1 del Decreto Supremo 21.531. Los beneficios sociales, como ser indemnizaciones y desahucios por retiro voluntario o por despido, según el inciso C del artículo 1 del Decreto Supremo 21.531. Los subsidios, como ser prenatal, matrimonial, de natalidad, de lactancia, familiares y de sepelio, en el inciso D del artículo 1 del Decreto Supremo 21.531. También la jubilación y pensiones, como ser subsidios por enfermedad, natalidad, sepelio y riesgos profesionales, las rentas de invalidez, vejez y muerte, según el inciso E del artículo 1 del Decreto Supremo 21.531. Las pensiones vitalicias a beneméritos de la patria, según el inciso F del artículo 1 del Decreto Supremo 21.531. Los viáticos y gastos de representación sujetos a rendición de cuentas, documentadas debidamente, respaldadas con facturas, según el inciso G. Ahora, según el artículo 24 de la ley 843, nos dice cuál es el concepto de ingreso, y nos dice, se considera ingreso al valor o monto total, en valores monetarios o en especie, percibidos por cualquiera de los conceptos que se refiere al artículo 19 de la ley 843. Nos daremos un ejemplo. ¿Qué pasa si un trabajador se lo contrata en una de las sucursales que queda tal vez alejada de una ciudad? ¿Qué tal que se le quiera contratar sí o sí, y para que tal vez se anime y que obtenga el trabajo, se le otorgue una vivienda? Entonces, el ingreso también se le puede hacer en especie. Entonces, no siempre tiene que ser en valores monetarios por el pago que se le da por el trabajo que realiza en la empresa. ¿Ve? Entonces, sigamos. Según el artículo 25 de la ley 843, nos dice cómo será la base de cálculo del RCIVA, que serán los ingresos por concepto de remuneraciones obtenidas en relación de dependencia, pero que no integrarán la base de cálculo que las cotizaciones destinadas al régimen de seguridad social y otras cotizaciones dispuestas por ley. ¿A qué hacemos referencia con cotizaciones al seguro social obligatorio? En este caso, el 10% corresponde al seguro de jubilación, 0,5% comisión a la AFP, 1,71% el seguro de riesgo común y el 0,5% el aporte solidario. La suma de todos estos aportes nos da un 12,71%, que será el descuento laboral y el aporte que da cada trabajador para su jubilación
y todo lo antes mencionado. También existen otras cotizaciones al Seguro Social Obligatorio, como ser el aporte nacional solidario. El primer punto nos dice que se deberá aportar el 1% por la diferencia entre el total ganado menos bolivianos 13.000. El segundo, se debe aportar el 5% por la diferencia entre el total ganado menos bolivianos 25.000. Y el último, se debe aportar el 5% por la diferencia entre el total ganado menos bolivianos 35.000. Nota, todos estos cálculos se los realizará siempre y cuando vayan superando progresivamente de bolivianos 13.000, bolivianos 25.000 y bolivianos 35.000. Ejemplo, si una persona gana alrededor de bolivianos 10.000, no tiene que aportar ninguno de estos valores, ya sea el 1%, 5% o 10%. Ahora, ¿qué pasa si una persona gana 14.000? Entonces va a tener que aportar 14.000 menos 13.000, el 1% de esa diferencia, que en este caso sería 1.000. 1.000 por 1% es el aporte nacional solidario que tiene que realizar. También así puede darse con el caso de si ganara arriba de 25.000 y arriba de 35.000. De esa manera se debe hacer el cálculo correspondiente. Ahora, vamos al artículo 26 de la ley 843, que nos sigue mencionando la base de cálculo y nos dice: los sujetos pasivos que persiguen ingresos en relación de dependencia en cada periodo fiscal podrán deducir en concepto de mínimo no imponible el monto equivalente a 2 salarios mínimos nacionales. En el artículo 28 de la ley 843 nos dice: los ingresos se imputarán por lo percibido. Se considera percibido cuando se cobre en efectivo o en especie, o sean acreditados en cuenta con disponibilidad para el beneficiario. Se disponga de ellos en cualquier forma. Entonces, estos ingresos se van a imputar cuando sean en efectivo, cuando se le pague. De esa manera va a ser considerada el ingreso para el cálculo del RC-IVA. Ahora, vamos a plantearnos una fórmula para ir determinando el tributo a retener. En este caso, primero vamos a tomar en cuenta los total ingreso que percibe un empleado, menos las retenciones a la administradora de fondos de pensiones que ya habíamos desglosado anteriormente, menos la retención del aporte laboral solidario. Ahora, eso nos va a dar el ingreso neto, que va a ser nuestra base de cálculo. A eso le vamos a deducir 2 salarios mínimos nacionales, que nos dará nuestra base imponible para calcular el RC-IVA. Ahora, en el inciso B del artículo 8 del Decreto Supremo 21.531 nos dice: la diferencia entre los ingresos y las deducciones constituyen la base imponible, sobre la cual se aplicará la alícuota del 13% sobre los ingresos determinados. Ahora, existe una condición respecto a lo que ya se había mencionado, y nos dice: si las deducciones superan a los ingresos, para el cálculo del gravamen se considerará que la base es 0. Ahora, el inciso B del artículo 8 del Decreto Supremo 21.531 nos dice: base imponible. Base imponible se multiplicará por la alícuota correspondiente, que es el 13%, y nos dará el impuesto del RC-IVA de un trabajador. Ahora, el numeral 2 del inciso C del artículo 8 del Decreto Supremo 21.531 nos dice el pago a cuenta, y es el 13% sobre el monto de 2 salarios mínimos nacionales. Entonces la operación sería el impuesto RC-IVA que habíamos calculado anteriormente, menos el 13% sobre 2 salarios mínimos nacionales. Entonces esto nos dará un igual, que será el impuesto neto del RC-IVA. En el numeral 1 del inciso C del artículo 8 del Decreto Supremo 21.531 nos dice las facturas en el formulario 110, que
dispone la presentación de facturas de las cuales la alícuota correspondiente al 13% del impuesto al valor agregado IVA se tomará como imputación de pago a cuenta del RSIVA. ¿A qué hacemos referencia o qué podemos decir del pago a cuenta del RSIVA? Si un trabajador presenta el formulario 110 dentro de lo establecido en la normativa, vamos a poder hacer la compensación y disminución del tributo que se le va a retener al trabajador. Entonces es prudente que si un trabajador no quiere que se le retenga, debe presentar el formulario 110 con las facturas originales. Ahora, estas facturas deben ser presentadas hasta el día 20 del mes, con una antigüedad no mayor a 120 días anteriores a la fecha de presentación al empleador. Emitidas a nombre, el mínimo, el apellido y cédula de identidad del dependiente que estén sin enmiendas, tachaduras y sobreposiciones que están dispuestas como formalidades en la RND 103015. Ya, ahora, en el numeral 1 del inciso C del artículo 8 del Decreto Supremo 21.531 nos da la siguiente operación. El impuesto neto RSIVA que habíamos calculado, vamos a disminuir el 13% de las facturas del formulario 110. Ahora, nos puede dar dos casos. El primero, que si el impuesto neto del RSIVA es mayor al 13% de las facturas del formulario 110, tendremos un saldo a favor del fisco, es decir, que tenemos que pagar, o en este caso se nos va a retener el impuesto del RSIVA. Ahora, en el caso 2, va a ser que el 13% de las facturas del formulario 110 sean mayores al impuesto neto del RSIVA, el cual tendremos un saldo a favor del contribuyente que en el siguiente periodo fiscal vamos a poder hacer nuestra compensación conjunta al mantenimiento de valor. Ahora, en el inciso D del artículo 8 del Decreto Supremo 21.531 nos da el procedimiento y nos dice: así también establece el procedimiento para imputar el saldo de crédito fiscal del periodo anterior a favor del contribuyente actualizado, que de su aplicación puede arrojar los posibles resultados finales. Primer caso, a cuenta de saldo a favor del fisco si resultase un saldo a favor del fisco. ¿Y qué es la operación? Si tenemos saldo a favor del fisco, vamos a deducir el saldo a favor del dependiente del periodo anterior menos el mantenimiento de valor del saldo del periodo anterior, el cual nos puede arrojar a dos casos. Uno, el RSIVA que se nos va a retener, y dos, que tengamos un saldo para el siguiente mes. Ahora, el siguiente caso, la acumulación del saldo a favor del contribuyente resultante. ¿Cómo se da esto? Si nosotros tenemos un saldo a favor del contribuyente en este periodo, vamos a sumar el saldo a favor del dependiente del periodo anterior, más el mantenimiento de valor del saldo del periodo anterior, que nos va a dar el saldo, por así decirlo, total para el siguiente mes. Ya terminando la explicación de todo lo que es el RSIVA en los sujetos pasivos en relación de dependencia, vamos a hablar de la RND 10.19.000010, la planilla tributaria versión 2. Como pueden observar, ese es el modelo que se debe manejar para enviar al módulo agentes de retención versión 1 en el facilito lo que es la planilla tributaria. Ahí tiene también en cada columna consignada una letra del alfabeto, que también la habíamos tomado en cuenta en estas diapositivas, y así poderlas aplicarlas. Para finalizar, se realizará la síntesis del cálculo del RSIVA. Ya, para ello siempre vamos a partir del salario mínimo nacional, en este caso que es 2.122. ¿Por qué? Ya que en nuestro país tenemos la tendencia de que cada gestión vaya incrementándose. Entonces, al ir incrementándose, también afecta al cálculo del RSIVA. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta
a medida que vaya cambiando. Ahora vamos al ejemplo. Tenemos ingresos, sueldos o salarios brutos por bolivianos 10.000 como ejemplo. Luego vamos a deducir las retenciones de aportes a las AFPs y otros aportes sociales. En este caso, cálculo nos va a dar un 1.271, ¿no? Que sería el 12,71% de los ingresos, sueldos o salarios brutos de 10.000. La diferencia nos va a dar los sueldos netos, que va a ser base de cálculo, que tiene un valor de 8.729. De ello tenemos que hacer la deducción del mínimo no imponible de 2 salarios mínimos nacionales, que nos dan 4.244. La operación de 8.729 menos 4.244 nos va a dar 4.485, que va a ser nuestra base imponible del RCIVA, a la cual le vamos a aplicar el 13%, que en este caso nos da 583. Adicionalmente tenemos la opción de hacer un pago a cuenta, seguir deduciendo, como ser el caso de facturas en el formulario 110 versión 3. En este caso no se está presentando facturas, por ello nos va a dar un importe de 0. También podemos deducir el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, que nos da un valor de 552. La diferencia que tenemos de 583 menos 552 nos da 31, que va a ser el RCIVA a retener del un trabajador en un periodo fiscal mensual. Como podemos observar, también tenemos la base legal que la respalda a cada uno de los puntos que se detalla en la normativa, y con eso poder concluir todo lo que se habla del RCIVA como contribuyentes en relación de dependencia, de forma general tanto la normativa y la aplicación de cómo son los cálculos para determinar el RCIVA de un periodo fiscal.